Yo jodo. Estoy alucinando. Maldición. Mierda. Joder. Joder. Increíble. Este calor es insoportable. Está sofocante. Rusia simplemente no está teniendo un buen agosto y es por culpa de Ucrania. Verás, aunque el presidente Trump no impuso sanciones a China y Turquía por comprar petróleo ruso, Ucrania ha continuado aplicando sus sanciones contra la industria petrolera rusa. El mes de agosto no ha sido amable con las refinerías de petróleo rusas. Las refinerías, que representan el 14% de la capacidad total de refinación de Rusia, han encontrado toda la desgracia. El 2 de agosto fue la refinería de Novokuspik la que representaba el 3% de la capacidad total de refinación de Rusia. Luego, la refinería de Razan representó el 6%. El 7 de agosto, la refinería de Ovsk representó el 2%. El 10 de agosto tenemos a Saratova, de la que hablaremos en un segundo, que representa otro 2.5%. En total, en solo 10 días, Ucrania ha afectado aproximadamente el 14% de la capacidad total de refinación de Rusia. Estoy empezando a pensar que esta es la razón por la que Putin prohibió a los productores rusos exportar gasolina fuera de Rusia. Están teniendo una escasez, y las refinerías no pueden ponerse en marcha lo suficientemente rápido para solucionar esa escasez. Ahora, antes de entrar en el reciente ataque que Ucrania acaba de llevar a cabo hace unas horas, mientras estaba grabando esto, el vicepresidente J.D. Vance hizo una entrevista interesante donde habló sobre la próxima reunión que está a punto de tener lugar entre el presidente Trump y Vladimir Putin. Así que escuchemos un breve clip de eso. Permíteme pasar a la política exterior porque se espera que el presidente Trump se reúna con Vladimir Putin en algún momento, quizás en la próxima semana. ¿Qué esperas? Debo darle un gran crédito al presidente María porque esto es un gran avance para la diplomacia estadounidense. Considerando el pasado, esta guerra ha durado más de 3 años hasta ahora. Más de 1 millón de rusos y soldados ucranianos han muerto, y según el presidente, las cifras probablemente son mucho más altas que el recuento oficial. No ha habido un avance sustancial durante 6 meses, según el propio presidente. Me ha preguntado, por supuesto, al secretario Rubio. Steve Witkoff y yo hemos estado trabajando agresivamente para romper el atasco. Uno de los atascos más importantes es que Vladimir Putin dijo que nunca se sentaría con Zelensky, el jefe de Ucrania. Y ahora el presidente ha logrado cambiar eso. Estamos en un punto ahora donde estamos tratando de averiguar francamente la programación y cosas así sobre cuándo estos 3 líderes podrían sentarse y discutir un fin a este conflicto. Ahora, ¿qué creo que finalmente va a salir de esto? Mira, es en realidad muy simple. Si tomas dónde está la línea actual de contacto entre Rusia y Ucrania, vamos a tratar de encontrar algún acuerdo negociado con el que los ucranianos y los rusos puedan vivir, donde puedan vivir en relativa paz. Donde se detienen los asesinatos no hará feliz a nadie, ni a rusos ni a ucranianos. Probablemente al final del día van a estar descontentos con eso. Pero no creo que realmente puedas sentarte y tener esta negociación sin el liderazgo de Donald J. Trump. Ahora, en un segundo hablaremos más sobre la propuesta de paz que ha sido presentada por los Estados Unidos o Rusia, porque parece que tenemos otro error de traducción. Hubo un malentendido en la comprensión de lo que decían los rusos, y esta no es la primera vez que esto sucede. Estoy empezando a creer que tal vez esto es una estrategia rusa en lugar de un malentendido honesto. Pero antes, hablemos de la refinería de petróleo atacada anoche y por qué los rusos están tan enfadados. Anoche, se informó que los drones ucranianos habían atacado la refinería de petróleo de Saratov. Se podían ver grandes incendios visibles desde múltiples ángulos diferentes, y el gobernador confirmó que hubo un sitio industrial que sufrió daños, pero no especificó que era la refinería, porque el Kremlin no quiere que este tipo de noticias se difundan por toda Rusia. Como pueden ver en el mapa en su pantalla, esta refinería está a aproximadamente 500 kilómetros o más de 300 millas de la frontera ucraniana, y aún más lejos del territorio que Ucrania realmente controla, y como ya hemos discutido, esta era una de las principales refinerías dentro de Rusia que produce aproximadamente el 2% de la capacidad total rusa. Ahora, por supuesto, esto no significa necesariamente que esa capacidad esté fuera de línea por el resto del año.
porque al final del día, la capacidad del 2% representa lo que la refinería produce durante todo el año, pero podemos suponer aproximadamente que la refinería va a estar fuera de servicio durante algunas semanas, tal vez meses, para hacer las reparaciones por los daños que ocurrieron debido al ataque ucraniano. Aquí tenemos algunos clips que realmente muestran la magnitud del daño. Además, la información actualizada indica que el 75% de esta refinería de petróleo está envuelta en llamas, lo que da motivo para suponer que esta planta está al borde de la destrucción total. Ahora esperemos que eso resulte ser cierto y que esta planta sea básicamente irreparable para las fuerzas rusas. Ahora este es solo otro ejemplo de drones ucranianos, apuntando cada vez más adentro del territorio ruso. Cuando se compara con el pasado, donde los ataques anteriores se centraban principalmente en la línea de contacto en el sur y las partes occidentales de Rusia. Ahora los drones pueden volar miles y miles de millas dentro del territorio ruso. De hecho, mientras grababa esto hace unas pocas horas, recibimos otro informe de un dron avistado aproximadamente a 1.700 millas dentro de Rusia. Aquí está el clip de eso. Este dron estaba en la República de Komi, y es la primera vez que un dron llega tan adentro. El objetivo del dron era otra refinería rusa, la refinería de petróleo de Ukta, y los locales han informado de fuertes explosiones en la zona, que está aproximadamente a 1.700 millas de Ucrania. Estos ataques están teniendo un impacto real en la economía rusa y en el presupuesto federal ruso. Según este informe, el déficit del presupuesto federal de Rusia en julio de 2025 aumentó en $15.000 millones, superando la previsión anual del Ministerio de Finanzas en más del 25%. Eso es más de un cuarto y aún no hemos terminado el año. El déficit de los primeros 7 meses alcanzó los $61.000 millones, 4.5 veces más alto que el año pasado. Y además de eso, una cosa que está arruinando toda la matemática para la economía rusa es el hecho de que el presupuesto ruso se construyó con la suposición de que los precios del petróleo se mantendrían alrededor de $70 por barril. Lamentablemente para Putin esa suposición no se está cumpliendo. Ya tuvimos varios meses este año en los que los precios del petróleo bajaron hasta 60 por barril, y en este momento el petróleo se cotiza a 66 por barril, lo que ya está causando un gran impacto en el presupuesto ruso. Y eso, sin siquiera considerar los ataques ucranianos que están llegando al interior de Rusia y están sacando de línea estas refinerías, lo que significa que Rusia no puede procesar el petróleo crudo que extraen, lo que significa que no pueden exportarlo, lo que significa que ganan menos dinero. Ucrania no solo está atacando refinerías de petróleo, están yendo tras las fábricas y también los centros logísticos que están ayudando a la máquina de guerra rusa y a los soldados rusos en el frente de batalla. El Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó un ataque a un terminal que almacena drones Shahed en Tatarstán ruso. Un centro logístico en Kuzlul, que también almacena componentes extranjeros para drones, fue atacado esta mañana por el Centro de Operaciones Especiales a una distancia aproximada de 1.300 kilómetros, o alrededor de 900 millas desde Ucrania hasta el objetivo. Aquí está el clip del ataque. ¡Joder, nos jodimos! ¿Saben qué más es interesante acerca de esta instalación? Se llamaba Terminal Logística Deng Xiaoping. Eso es porque la instalación fue una operación conjunta entre productores rusos y proveedores chinos. Tanto para que China quisiera una resolución pacífica para esta guerra. Todo el tiempo proporcionando a Rusia drones mientras mentían públicamente sobre eso. Oye, no estamos apoyando a Rusia de ninguna manera encima de eso. No sé si ustedes se dieron cuenta de esto, pero cuando las empresas indias dejaron de comprar petróleo ruso, adivinen quién entró y comenzó a comprar eso con un descuento mucho mayor. Ahora compradores chinos. Por supuesto, China no puede asumir todo el suministro que India estaba acaparando, por lo que esto definitivamente es un golpe para la máquina de guerra rusa. Pero China aún está haciendo todo lo posible para asegurarse de que esta guerra continúe. Y la razón de esto es simple. China no tiene incentivo para asegurarse de que esta guerra termine, y de hecho, China se está beneficiando enormemente de esta guerra, por lo que quieren asegurarse de que continúe el mayor tiempo posible. China está obteniendo petróleo barato.
Rusia se está debilitando, lo que prefiere China, y los Estados Unidos y el oeste están distraídos debido a esta guerra, lo que también es algo que China prefiere en gran medida, por lo que al final del día, millones de personas muriendo en Ucrania, millones de ciudadanos inocentes muriendo, no es un problema para China, sino más bien una situación de la que puede beneficiarse. Por eso China no quiere que Rusia pierda, pero tampoco quiere que Rusia gane. Solo quiere que esta guerra se prolongue tanto como sea posible. Pero desafortunadamente para China, parece que las fuerzas armadas ucranianas siguen repeliendo a los invasores rusos. Las fuerzas ucranianas están ganando terreno en la región de Sumy, según el informe del que estoy hablando. Las fuerzas armadas de Ucrania han liberado esta región en Sumy. Las fuerzas de defensa de Ucrania llevaron a cabo una operación exitosa para liberar y limpiar completamente el pueblo en la región de Sumy de las tropas rusas. Unidades del 33 o Regimiento de Asalto Separado y el 24 o Batallón de Asalto Separado participaron en el asalto según los militares. 18 invasores rusos fueron eliminados durante la batalla. Si ustedes recuerdan, esto está encima de 2 pueblos que Ucrania liberó la semana pasada, y luego liberaron uno adicional justo una semana antes de eso. Así que en la región de Sumy, las fuerzas ucranianas están avanzando con toda su fuerza. De hecho, esto es tal vergüenza para Putin que en realidad despidió al tipo que estaba gestionando esta región para el ejército ruso. El Kremlin ha despedido al general Lapin, quien estaba al frente del grupo táctico operacional Sever. Ha sido reemplazado por el coronel general Yevgeny Nikifrov, probablemente en relación con la casi total destrucción de casi 3 batallones rusos en Sumy Oblast y la liberación de varios asentamientos por el 225 o Regimiento de Asalto de Ucrania. Se debe esperar un aumento en la presión ofensiva rusa en el norte de Sumy Oblast. Esto ocurrió anoche, y las noticias sobre los recientes granos ucranianos que acabamos de cubrir sucedieron después de que este tipo fue reemplazado, así que tal vez el reemplazo no ha llegado o el nuevo tipo es tan malo como el viejo. De todas formas, es una excelente noticia para Ucrania y el mundo. Ahora hablemos de la cumbre de paz, que está a punto de tener lugar entre Vladimir Putin y el presidente Trump. Ahora tenemos más información sobre lo que se discutió entre Putin y Witkoff que llevó a esta cumbre. Y es la misma vieja historia. Y parece que hubo un malentendido entre lo que decía Putin y lo que entendió Estados Unidos. Esta no es la primera vez que esto sucede. Si ustedes recuerdan, hace solo unos meses, cuando hubo un alto al fuego en la infraestructura energética, la Casa Blanca anunció que Rusia acordó un alto al fuego en energía e infraestructura. Eso significa que Rusia dejará de atacar las instalaciones energéticas ucranianas y la infraestructura ucraniana, que incluiría los edificios de apartamentos, centros comerciales y cosas así. El Kremlin emitió una declaración algo distinta. El Kremlin dijo que solo acordaron dejar de atacar la infraestructura energética. No había un final allí. Pero al final del día, Putin ni siquiera cumplió con eso y comenzó a atacar las plantas de energía ucranianas solo horas después de colgar la llamada y emitir esa declaración. Bueno, parece que este tipo de malentendido también ocurrió esta vez. Según un medio ucraniano, Witkoff malinterpretó la oferta de Putin para una retirada pacífica de Ucrania a cambio de renunciar a Donetsk. En cambio, Ucrania debe retirarse de todas las regiones que Rusia ocupa. Putin no se desvió de su máxima demanda de controlar completamente las 5 regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson y Crimea. Putin propuso solo treguas sectoriales, como la renuncia mutua a los ataques en plantas de energía o ciudades más grandes detrás de las líneas del frente. Estados Unidos propuso levantar la mayoría de las sanciones contra Rusia y concluir nuevos acuerdos económicos a cambio de un alto el fuego total. Putin dijo que de ninguna manera quiere detener las grandes ofensivas de Rusia a lo largo del frente, lo que implica que rechazó la propuesta de Witkoff. Witkoff vio la demanda de Rusia de una retirada pacífica de los ucranianos de Kherson y Zaporizhia como una oferta de retirada pacífica de los rusos de esta región durante sus conversaciones con Putin. Un funcionario del gobierno ucraniano le dijo a Bill Witkoff que no sabe de qué estaba hablando. Esta evaluación también es compartida por representantes del gobierno alemán. Durante una llamada telefónica, el 7 de agosto entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos, incluyendo al enviado especial Witkoff, el secretario de Estado Rubio y el vicepresidente J.D. Vance y socios europeos, el lado americano fue percibido como caótico y desunido. Esto se debió principalmente a Witkoff, cuyos comentarios sobre su conversación con Putin el miércoles en el Kremlin fueron percibidos como confusos.
Parecía abrumado e incompetente para los europeos cuando habló sobre los problemas territoriales en Ucrania. También hubo desacuerdo entre Witkoff y Rubio sobre cómo proceder. Rubio enfatizó que los europeos deberían estar involucrados en los procesos futuros, pero Vance y Witkoff solo querían informar a Europa del resultado de los próximos pasos de Trump. Bien, ese fue el informe. Permíteme desglosarlo exactamente lo que significa en términos simples. Verás, inicialmente aprendimos que Rusia había acordado devolver algo de territorio a Ucrania a cambio de que Ucrania cediera Donetsk y Luhansk a Rusia. Por eso se organizó y anunció una reunión entre Putin y Trump. Y esto fue una especie de sorpresa para todos los involucrados porque hasta ahora Rusia siempre ha dicho que quieren los 4 oblasts, por supuesto además de Crimea, que ya controlan completamente. Por lo tanto, el hecho de que Putin retrocediera de sus demandas diciendo que solo quiere 2 oblasts y a cambio de eso estaba dispuesto a ceder algo de territorio que Rusia estaba controlando, parecía un gran progreso al menos para mí. La verdad se reveló rápidamente. El Kremlin afirmó que nunca mencionaron ceder territorio alguno. Lo que el Kremlin básicamente dijo que acordaron es que si Ucrania renuncia a todas las 4 regiones, dejarán de atacar a los ucranianos. Eso es lo que el Kremlin ha estado exigiendo todo este tiempo. Y es simplemente impactante que el presidente Trump accediera a reunirse con Putin sin que Putin cediera en nada, ni siquiera diera ninguna pista de que está dispuesto a comprometerse. Ahora todos están intentando culpar a Steve Witkoff. Ahora, no soy fan de Steve Witkoff en ningún sentido, pero realmente creo que es Putin quien está mintiendo aquí. Ya han hecho esto antes, donde dicen una cosa en reuniones privadas y dicen otra cosa completamente en público, y estoy bastante seguro de que eso es exactamente lo que sucedió aquí. Porque sabemos que esta vez Steve Witkoff tenía un traductor de la Embajada de Estados Unidos, así que dudo que haya habido algún malentendido en la traducción. De lo que estoy seguro es del hecho de que Putin le decía en privado a Witkoff que estaba dispuesto a ceder algo de territorio solo para conseguir la reunión, y una vez que se anunció la reunión, el Kremlin volvió atrás en su palabra, porque saben cómo jugar este juego de opinión pública, saben cómo engañar al público con desinformación, saben cómo jugar juegos psicológicos con la opinión pública, y eso es exactamente lo que está haciendo Rusia. Esto es algo en lo que Rusia es la mejor del mundo y lo estamos viendo en la vida real. Ahora solo esperamos y vemos cómo va la reunión, que es en solo 6 días, y esperamos que, si obtenemos el pase de prensa, los fundamentos de negocios estarán en Alaska cubriendo esta reunión. Estaré allí.